La primavera llegó con suavidad al borde de la vasta hacienda, pintando los jardines con color y vida. Sin embargo, la mansión permanecía intacta por la temporada, sus altas ventanas cerradas contra el calor y sus muros de piedra aferrándose a un frío persistente. El camino de grava que llevaba a la entrada parecía poco transitado, e incluso el viento pasaba por los terrenos sin invitación, como si el lugar hubiera olvidado cómo recibir algo vivo. Detenida frente a las rejas de hierro forjado, sus dedos se apretaron ligeramente alrededor del mango gastado de su pequeña maleta. A sus 21 años, ya había aprendido que la duda rara vez cambiaba las circunstancias de uno. Aún así, algo en la hacienda presionaba sus instintos, urgiéndola a tener precaución. Sin embargo, la necesidad pesaba más que la incomodidad. Con una respiración firme, empujó la reja y entró, sus modestos zapatos crujiendo suavemente sobre la grava mientras se dirigía hacia las imponentes puertas. Le habían dicho poco sobre su empleador, solo que era joven, rico y difícil. El salario era generoso, mucho más de lo que esperaba por un trabajo de limpieza, y eso solo había sido suficiente para callar cualquier pregunta. Ahora, de pie frente a la gran entrada, se preguntaba qué clase de hombre requería tal aislamiento a tan corta edad. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Una figura alta se encontraba en el interior sombrío, enmarcada por sombras en lugar de luz. No podía tener mucho más de 24 años, pero no había nada juvenil en la quietud de su postura ni en la frialdad afilada de su mirada. Su expresión no mostraba curiosidad ni bienvenida, solo una evaluación tranquila, como si midiera su utilidad antes de reconocer su presencia. «Llegas tarde», dijo él, con voz pareja pero teñida de impaciencia. Parpadeó un momento, sorprendida, pues había llegado exactamente a la hora, pero bajó la mirada en lugar de corregirlo. «Mis disculpas, Su Gracia». Él se hizo a un lado sin responder a la disculpa, permitiéndole entrar. El aire dentro estaba notablemente más frío y llevaba un leve olor a polvo y a algo que llevaba mucho tiempo sin moverse. El vasto vestíbulo se extendía hacia arriba, con techos altos y pisos pulidos que reflejaban una belleza que se sentía hueca más que grandiosa. «Sus obligaciones son simples», continuó él, caminando adelante sin verificar si ella lo seguía. «Limpia, sigue su horario y no se meta en lo que no le incumbe». Ajustó su agarre en la maleta y lo siguió, sus ojos recorriendo brevemente los silenciosos pasillos que se ramificaban del vestíbulo. «Sí, Su Gracia». Él se detuvo abruptamente y giró lo suficiente para mirarla. Por primera vez, ella vio sus facciones con claridad. Afiladas, compuestas y distantes de una forma que parecía deliberada más que natural. «No se encariñe conmigo», dijo, con tono inalterado pero con un peso que se instaló pesadamente en el aire. «Usted solo está aquí para limpiar». Las palabras le dolieron más de lo esperado, no por su dureza, sino por su certeza. No había arrogancia en ellas, solo un límite firme trazado mucho antes de que ella llegara. Bajó la cabeza ligeramente, ocultando el destello de dolor que surgió sin invitación. «Por supuesto, Su Gracia». Él la estudió un momento más, como si esperara resistencia, luego se dio la vuelta de nuevo. «Su habitación está en la planta baja. Los implementos ya están preparados. Comience hoy». Dicho esto, la dejó de pie en el centro del vestíbulo, sus pasos desvaneciéndose en el silencio hasta que incluso su eco desapareció. Permaneció quieta un breve momento, dejando que el silencio se asentara a su alrededor. La hacienda se sentía menos como un hogar y más como un lugar detenido en el tiempo, esperando algo que había pasado hace mucho. Exhaló lentamente y enderezó los hombros. No había venido buscando calidez. Su habitación asignada era pequeña pero limpia, escondida cerca de los pasillos de servicio. Después de dejar sus pertenencias, no perdió tiempo. El trabajo, al menos, era algo que entendía. La primera habitación que entró mostraba las marcas de un descuido cuidadoso. Muebles pulidos pero sin usar, cortinas bien cerradas contra la luz y una fina capa de polvo opacando cada superficie. Se movió metódicamente, abriendo las ventanas a pesar de su rigidez, permitiendo que el aire fresco entrara.
La luz del sol la siguió, titubeante al principio y luego más fuerte, extendiéndose por el piso en una silenciosa desafío a la penumbra. Cuarto por cuarto, continuó, con movimientos firmes y deliberados. No se apresuraba ni se demoraba innecesariamente. Aún así, en cada espacio hacía pequeñas elecciones intencionales, ajustaba una cortina para dejar entrar más luz, enderezaba objetos que habían quedado torcidos, creando orden donde solo había habido quietud. Para el mediodía, la hacienda había comenzado a cambiar de formas sutiles. No estaba más brillante en un sentido grandioso, pero las sombras ya no se sentían tan pesadas, y el aire llevaba un toque de movimiento en lugar de estancamiento. Encontró un jarrón olvidado en una de las salas y se detuvo a considerarlo. Afuera había notado las primeras flores de primavera presionando suavemente contra los bordes del jardín. Tras una breve duda, salió, recolectó un pequeño puñado de flores, nada extravagante, solo lo suficiente para traer un toque de color adentro. Cuando regresó, las colocó con cuidado en el jarrón y lo puso cerca de la ventana, donde la luz pudiera alcanzarlas. Fue un acto sencillo, que no requería permiso, pero al dar un paso atrás sintió una silenciosa sensación de rebeldía instalarse en su interior. Haría su trabajo como le indicaron, pero no dejaría que el lugar permaneciera sin vida si podía evitarlo. Sin que ella lo viera, desde el fondo del pasillo, el duque se había detenido. Su mirada no cayó sobre ella, sino sobre la habitación que acababa de dejar. La ventana abierta, la luz suavizada, la inesperada presencia de color contra el espacio por lo demás apagado. Su expresión no cambió, pero algo en su quietud se movió, sutil e inexpresado. Se dio la vuelta después de un momento y continuó por el pasillo como si nada hubiera llamado su atención. Pero el aire por el que caminaba ya no se sentía igual. La luz de la mañana entraba ahora con más libertad a la hacienda, deslizándose por ventanas que habían resistido tanto tiempo, trazando patrones tranquilos sobre pisos pulidos que ya no parecían abandonados. Se movía por los pasillos con un ritmo practicado, su presencia sutil pero innegable, como si hubiera aprendido a pertenecer sin pedir permiso. El aire se sentía diferente, no completamente cálido pero ya no asfixiante, e incluso el silencio llevaba un tono más suave. Había comenzado a entender las reglas no dichas de la hacienda. El duque prefería la distancia, valoraba el orden y no toleraba intrusiones en su soledad. Sin embargo, también notaba las contradicciones, como pasaba por habitaciones que ella había restaurado y se detenía un poco más de lo necesario, como su mirada a veces se posaba en pequeños detalles antes de apartarse como si lo hubieran atrapado en una duda privada. Nunca mencionaba esos momentos. Mantenía la cabeza baja cuando él aparecía, su voz medida, sus acciones precisas. Aún así, se permitía pequeñas libertades que no podían confundirse con rebeldía, aire fresco, luz, la cuidadosa disposición de espacios que se sentían menos como mantenimiento y más como una silenciosa revitalización. Una tarde, mientras limpiaba un estudio lleno de estantes altos, encontró una puerta entreabierta al fondo de la habitación. Era el único espacio al que no había sido asignada, e instinto le dijo que lo dejara intacto. Sin embargo, el leve frío que se escapaba por la abertura sugería un abandono mayor que el resto de la casa. Dudó, pero luego empujó suavemente la puerta para abrirla más. La habitación del otro lado estaba oscura, sus cortinas bien cerradas, sus muebles intactos por el tiempo pero pesados por la ausencia. Un escritorio estaba cerca de la ventana, papeles arreglados con meticuloso cuidado, como si alguien alguna vez hubiera valorado profundamente el orden pero no hubiera regresado a perturbarlo. Una fina capa de polvo opacaba todo, intacto por sus esfuerzos en otros lugares. Entró, con movimientos más lentos ahora, guiada menos por el deber y más por una tranquila curiosidad. No examinó los papeles ni buscó significado en lo que no le pertenecía. En cambio, se dirigió a la ventana y separó las cortinas. La luz entró de golpe, cortando la quietud con una claridad casi sorprendente. No debería estar aquí, dijo la voz detrás de ella, baja y controlada, pero con un filo más pronunciado del que había escuchado antes. Se giró rápidamente, con las manos cayendo instintivamente a sus costados. El duque estaba en la puerta, su postura rígida, su mirada fija no en ella,
sino en la habitación ahora expuesta a la luz que él había mantenido oculta tanto tiempo. Le pido disculpas, Su Gracia, dijo ella, con voz firme a pesar de la tensión en el aire. La habitación no había sido limpiada. Eso no es de su incumbencia, respondió él de inmediato, sin levantar la voz. La contención en sus palabras las hacía más cortantes que la ira. Bajó la mirada y asintió una vez. Sí, Su Gracia. Por un momento, ninguno de los dos se movió. La luz seguía derramándose por el piso, iluminando detalles que habían permanecido ocultos, leves marcas donde objetos habían descansado alguna vez, las señales sutiles de una vida interrumpida más que concluida. El duque finalmente entró en la habitación, con movimientos deliberados. Déjelo como estaba. Miró brevemente la ventana abierta y luego a él. Como usted desee. Cruzó la habitación en silencio, pasando junto a él sin decir otra palabra. Sin embargo, al llegar a la puerta, se detuvo solo un instante. La luz le queda bien, dijo suavemente, sin levantar la mirada. No era un desafío ni una discusión, solo una observación ofrecida sin esperar nada. Se fue antes de que él pudiera responder. El pasillo del otro lado se sentía inusualmente quieto, como si la hacienda misma hubiera inhalado y olvidado soltar el aire. Reanudó su trabajo en otros lugares, con las manos firmes y los pensamientos bien contenidos. No se arrepentía de su acción, pero entendía ahora que ciertos límites no eran solo reglas, eran escudos. Pasaron horas antes de que lo volviera a ver. Él entró al comedor mientras ella arreglaba la mesa, su presencia anunciada solo por el leve cambio en el aire detrás de ella. Se hizo a un lado de inmediato, dándole espacio, con postura respetuosa pero compuesta. ¿Terminó sus tareas?, preguntó él, con tono neutral. Sí, Su Gracia. Siguió una pausa breve pero notable. La habitación, dijo, aunque no especificó cuál. No volverá a entrar. Por supuesto. Su mirada recorrió la mesa, notando la colocación precisa de cada cubierto, la sutil simetría que ella había introducido. Luego, casi a regañadientes, se dirigió a la ventana, donde la suave luz del día se filtraba por las cortinas recién corridas. Está más iluminado, dijo. La afirmación no tenía una clara aprobación, pero tampoco rechazo. Inclinó ligeramente la cabeza, parecía apropiado para la temporada. Él no respondió de inmediato. En cambio, se quedó donde estaba, con la atención detenida en la luz como si le presentara algo desconocido. La primavera no cambia nada, dijo al fin. Se permitió la más pequeña pausa antes de responder. A veces sí lo hace, Su Gracia, aunque sea en silencio. Su voz no tenía insistencia, solo una tranquila certeza. Por un breve momento, algo en la expresión de él cambió. No se suavizó, pero se desestabilizó, como si sus palabras hubieran tocado un lugar que prefería dejar intacto. Habla demasiado para alguien en su posición, dijo él, aunque la aspereza anterior había disminuido. Bajó la cabeza. Seré más cuidadosa. Él la estudió, tal vez esperando defensiva, tal vez buscando algo más. Al no encontrar ni una ni otra, se dio la vuelta. Procure serlo. Cuando él se fue, la habitación volvió a quedar en silencio, pero ese silencio ya no se sentía absoluto. Terminó su trabajo y dio un paso atrás, con la mirada elevándose brevemente hacia la ventana. Afuera, el jardín se agitaba con vida, cada flor abriéndose sin titubeos, indiferente a si era notada. Adentro, el cambio era más lento y frágil. Pero había comenzado. Y aunque el duque caminaba por los pasillos como siempre, medido, distante, controlado, no cerró la puerta del estudio esa noche. Los días siguientes se desarrollaron con una frágil estabilidad, como si la hacienda misma hubiera aprendido a existir entre lo que había sido y lo que estaba convirtiéndose en silencio. Continuó su trabajo con la misma precisión cuidadosa, pero algo en su conciencia había cambiado. Ahora notaba más, no solo el polvo en las esquinas o el sutil desequilibrio de una habitación, sino el ritmo de la presencia del duque, los patrones de su soledad y la tensión no dicha que quedaba cada vez que sus caminos se cruzaban. Él ya no evitaba los espacios que ella había restaurado,
pero tampoco entraba completamente en ellos. En cambio, se movía por sus bordes, deteniéndose brevemente antes de continuar, como si no estuviera seguro de tener derecho a quedarse. Sus palabras hacia ella seguían siendo a menudo breves, pero la dureza definitiva que antes tenían se había suavizado en algo menos cierto, menos absoluto. Reconocía el cambio, pero no se permitía detenerse en él. No había olvidado su advertencia ni el límite que imponía. Cualquier cambio entre ellos permanecía indefinido, y ella entendía el peligro de confundir tolerancia silenciosa con permiso. Una tarde, mientras la luz del día se desvanecía en un brillo apagado, se encontró de nuevo cerca del estudio. La puerta estaba abierta, no de par en par, pero ya no cerrada contra el mundo. Se detuvo solo un instante antes de entrar, con movimientos deliberados y respetuosos del espacio que una vez le habían dicho que dejara intacto. La habitación había cambiado desde que ella entró por primera vez. Las cortinas permanecían corridas, permitiendo que los últimos rastros de luz del sol se quedaran sobre el escritorio. El polvo no había regresado de la misma forma, aunque aún se acumulaba débilmente en los bordes, como si la habitación resistiera una renovación completa. Comenzó su trabajo en silencio, cuidando no alterar nada que pareciera intencional. Sin embargo, mientras se movía, su atención fue atraída por un solo objeto en la esquina del escritorio. Un pequeño retrato enmarcado, ligeramente girado de la vista. Dudó, luego lo ajustó suavemente, no por curiosidad, sino para limpiar la superficie debajo. La imagen revelaba a una joven mujer, con expresión suave, capturada en un momento de tranquila satisfacción. Había una familiaridad en cómo estaba colocada, no como decoración, sino como recuerdo. No se le dijo que no interfiriera. La voz del duque llegó desde la puerta, baja y controlada, pero con una tensión que se había estado acumulando mucho antes de este momento. Retrocedió de inmediato, con las manos quietas. No quise entrometerme, su gracia. Su mirada se fijó en el retrato y luego en ella, aguda y escrutadora. El significado no cambia el acto. Entiendo. Él entró lentamente en la habitación, con la atención regresando al escritorio. Por un breve momento, su compostura flaqueó, no visiblemente, sino en el leve tensarse de su expresión y la respiración contenida que siguió. Esa habitación no debía cambiar, dijo, aunque su voz ya no llevaba la misma certeza. Bajó la mirada. Nada permanece sin cambio para siempre. Las palabras salieron antes de que pudiera medirlas, y el silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier reprimenda. Presume demasiado. Dijo él, aunque la fuerza detrás de la afirmación se sentía disminuida, como si estuviera dirigida más hacia adentro que hacia ella. Bajó aún más la cabeza. Entonces lo dejaré como está. Él no respondió de inmediato. En cambio, alcanzó el retrato, sus dedos rozando ligeramente su borde antes de detenerse. El gesto fue breve, casi imperceptible, pero reveló más que cualquier palabra que hubiera dicho. ¿Cree que la presencia reemplaza la ausencia? Preguntó de repente, con tono más callado, despojado de su distancia habitual. Levantó ligeramente la mirada, sin encontrar completamente sus ojos, pero ya sin retroceder del todo. No, su gracia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? La pregunta no era una acusación, pero llevaba un peso que exigía honestidad. Consideró su respuesta con cuidado. Estoy haciendo mi trabajo. Eso no es lo que pregunté. El aire entre ellos cambió, ya no definido por órdenes, sino por algo más incierto y expuesto. Respiró lentamente. Estoy intentando hacer que lo que queda se sienta habitado, dijo, no reemplazado, no olvidado, solo menos vacío. La expresión del duque se quedó completamente inmóvil, como si sus palabras hubieran golpeado algo que él había mantenido cuidadosamente contenido. Por un momento pareció que respondería, que la desafiaría o descartaría. En cambio, se dio la vuelta. Usted está aquí para limpiar, repitió, aunque las palabras carecían de la finalidad que alguna vez tuvieron, nada más. El recordatorio se instaló entre ellos, más pesado ahora, no por su autoridad, sino por su contradicción. Lo sintió claramente, la línea trazada una vez más,
no por certeza, sino por miedo. Y por primera vez, entendió que permanecer dentro de esa línea no la protegería como había creído. Entonces no volveré a sobrepasarme, dijo en voz baja. No había desafío en su voz, solo una decisión calmada que llevaba su propio peso. Pasó junto a él, dejando la habitación como antes, con pasos firmes y expresión compuesta. Sin embargo, algo había cambiado dentro de ella, algo que ya no podía ignorar. La hacienda ya no se sentía distante de la misma forma. Se había vuelto familiar, casi personal, moldeada no solo por su trabajo, sino por los momentos silenciosos que había compartido dentro de ella. Y esa familiaridad había crecido en algo mucho más peligroso de lo que había pretendido. Apego. La palabra se quedó en sus pensamientos, haciendo eco de su advertencia con inquietante claridad. No había notado cuando comenzó, si fue en la forma en que él se detenía en las habitaciones restauradas, o en cómo su voz se suavizaba cuando hablaba sin darse cuenta, o en los raros momentos en que su compostura revelaba algo desprotegido debajo. Pero había echado raíces de todos modos, sutil y persistente. Y ahora exigía reconocimiento. Esa noche, al regresar a su pequeña habitación, se quedó sentada en silencio más tiempo de lo habitual. Sus manos descansaban en su regazo, su mirada fija en nada en particular mientras sus pensamientos se asentaban en una tranquila resolución. No podía quedarse. No si quedarse significaba perder la claridad que había tenido cuando llegó. No si cada pequeño cambio arriesgaba convertirse en algo que nunca debió tener. Para la mañana, su decisión estaba completamente formada. Se iría de la hacienda en silencio, con respeto y sin expectativas. Y esta vez, no esperaría permiso. La mañana llegó con una claridad que se sentía casi deliberada, como si el mundo fuera de la hacienda hubiera elegido avanzar sin importar lo que quedara sin resolver dentro de sus muros. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas que había atendido con tanto cuidado, iluminando los pasillos con un calor que ya no se sentía fuera de lugar. Sin embargo, debajo de esa tranquila luminosidad, persistía una quietud, moldeada no por el abandono, sino por la ausencia inminente. Se movió por sus tareas finales con una calma medida, con las manos firmes a pesar del peso de su decisión. No se apresuró ni se permitió titubeos. Cada habitación que entraba recibía la misma atención que había dado desde el principio, aunque ahora sus acciones llevaban un sentido de conclusión en lugar de continuación. Los pisos brillaban, el aire fluía libremente y el leve aroma de la primavera temprana entraba desde los jardines, suavizando los bordes de un lugar que alguna vez había resistido el cambio. Dejó el estudio para el final. La puerta estaba abierta tal como en los últimos días, ya no una barrera, pero tampoco una invitación. Entró sin pausa, con la mirada recorriendo la habitación con tranquila comprensión. La luz caía de manera uniforme ahora, posándose sobre el escritorio, los estantes y el pequeño retrato que permanecía donde siempre había estado. Se acercó a él una vez más, no para ajustarlo o limpiarlo, sino simplemente para reconocer su presencia. La mujer en el marco permanecía sin cambios, su expresión intacta por el tiempo, su lugar en la habitación sin perturbar. Inclinó ligeramente la cabeza, como ofreciendo respeto a algo que nunca podría entender completamente. Luego se dio la vuelta. No quedaba nada por hacer. Para cuando regresó al vestíbulo principal, su pequeña maleta descansaba junto a la puerta, con su modesto peso conteniendo todo lo que había traído consigo, y nada de lo que dejaría atrás. Se detuvo solo un momento, con la mirada elevándose hacia los altos techos, la luz suavizada y la tranquila transformación que ahora llenaba el espacio. Ya no se sentía sin vida. Esa realización se asentó profundamente, no como satisfacción, sino como cierre. Alcanzó la puerta. «¿Te vas?» La voz la detuvo antes de que su mano tocara el picaporte. Se giró lentamente, con su compostura intacta, aunque su respiración se detuvo por el brevísimo instante. El duque estaba al fondo del vestíbulo, su presencia tan firme como siempre, pero algo en su expresión había cambiado más allá de la contención. Ya no había distancia en su mirada, solo una aguda conciencia que parecía mantenerla en su lugar. «Sí, su gracia», dijo ella en voz baja.
Él no se movió de inmediato, como si la confirmación hubiera alterado algo para lo que no estaba preparado. No solicitaste ser despedida. Creí que era innecesario. Su mandíbula se tensó ligeramente. La compostura controlada que mantenía flaqueaba en los bordes. ¿Innecesario? Repitió, aunque la palabra llevaba más incredulidad que autoridad. Mantuvo su terreno, con postura respetuosa pero ya no retraída. Mis deberes han sido cumplidos. La hacienda ya no requiere lo que vine a proporcionar. Eso no es decisión suya. La respuesta llegó rápido, pero carecía de la aspereza que alguna vez tuvo. En cambio, llevaba algo menos cierto, algo más cercano a la urgencia. Ella encontró su mirada entonces, completamente, sin bajar los ojos. Con respeto, su gracia, es la única decisión que puedo tomar. El silencio que siguió se extendió entre ellos, ya no vacío, sino lleno de todo lo que ninguno había dicho. Él dio un paso adelante. ¿Esto es por lo que dije? La pregunta era más callada ahora, despojada de órdenes, moldeada en cambio por algo que no podía ocultar completamente. Consideró su respuesta con cuidado. Es por lo que entendí. Su expresión se tensó más, no de enojo, sino de reconocimiento. Se le dijo cuál era su lugar. Sí. Y aún así usted eligió ignorarlo. No, dijo ella, con voz firme. Elegí respetarlo. La distinción se instaló pesadamente, cambiando el significado de todo lo que había venido antes. Él cerró la distancia entre ellos lentamente, como si cada paso requiriera esfuerzo deliberado. Entonces, ¿por qué irse? La pregunta se quedó, ya no una exigencia, sino algo más cercano a la incertidumbre. Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor del mango de la maleta. Porque quedarme significaría querer más de lo que ese lugar permite. La honestidad en sus palabras no dejaba espacio para malentendidos. Por primera vez, el duque no tuvo respuesta inmediata. Su mirada buscó en el rostro de ella como si intentara encontrar algo no dicho, algo que aún pudiera controlar o descartar, pero no había nada incierto en su expresión, ningún titubeo que desafiar. Solo resolución. ¿Cree que esto es por la posición? Dijo al fin, aunque la afirmación carecía de convicción. Es por la distancia, respondió ella suavemente, la clase que no cambia sin importar cuán cerca se esté. La verdad de ello se instaló entre ellos, innegable. Él exhaló lentamente, el sonido más callado que cualquier orden que hubiera dado antes. ¿Y si esa distancia ya no existe? Las palabras parecieron sorprenderlo incluso a él. ¿No apartó la mirada? Entonces debe decirse, no asumirse. Algo en su expresión cambió entonces, no gradualmente sino de golpe, como si la cuidadosa estructura que había mantenido hubiera alcanzado su límite. La contención que lo había definido no desapareció, pero se dio ante algo mucho más vulnerable. Le dije que no se encariñara, dijo, con voz más baja y menos segura, porque sabía lo que significaba. Ella escuchó sin interrumpir. Sabía lo que requería, continuó, y lo que costaría. Su mirada flaqueó brevemente, no por debilidad sino por honestidad. No estaba dispuesto a arriesgar eso de nuevo. La admisión se quedó, más pesada que cualquier cosa que hubiera dicho antes. La expresión de ella se suavizó, aunque su resolución permaneció inalterada. ¿Y ahora? Él se acercó más, lo suficientemente cerca como para que la distancia que alguna vez había insistido ya no existiera. Ahora entiendo que nunca fue su apego lo que temía, dijo, sino el mío. La verdad se instaló entre ellos, clara y sin protección. Siguió el silencio, pero ya no llevaba incertidumbre. No puedo pedirle que se quede como estaba, continuó él, con voz más firme ahora, ni lo haría. Su agarre en la maleta se aflojó ligeramente, aunque no la soltó por completo. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Dijo ella. Él sostuvo su mirada, ya no distante, ya no restringido por el rol que se había impuesto. Que se quede, dijo en voz baja. No como alguien que sirve a esta casa, sino como alguien que pertenece a ella. Las palabras no llevaban orden, solo elección. Lo estudió un momento más,
buscando no certeza sino verdad. Y por primera vez desde que había llegado, no encontró barrera en su expresión, ninguna distancia que medir. Solo sinceridad. Lentamente soltó el mango de la maleta. El sonido que hizo contra el piso fue suave, pero resonó por el vestíbulo con tranquila finalidad. Afuera, el jardín estaba completamente en flor, sin titubeos, moldeado solo por la certeza del cambio. Adentro, la hacienda ya no se sentía como un lugar esperando que la vida regresara. Ya había comenzado.